En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga, Dios bendiga a tu familia. Quiero meditar contigo hoy Jeremías, capítulo 7, versículo del 23 al 28. Así habla el Señor. Di esta orden al pueblo diciendo: escuchen mi voz, así seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Y seguí adelante por todo el camino que os voy a indicar para ser infelices. Pero no escucharon y no prestaron atención. Por el contrario, siguiendo las malas inclinaciones del corazón, retrocedieron en lugar de avanzar desde el día en que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. A todos envié a mis siervos los profetas, y los envié todos los días desde temprano, pero no escucharon ni prestaron atención. Al contrario, se obstinaron en el error, actuando incluso peor que sus padres. Si dices todas esas cosas, no te escucharán, y si los llamas, no te responderán. Dirás entonces: esta es la nación que no escuchó la voz del Señor su Dios y no aceptó corrección. Tu fe murió, fue arrancada de su boca. Palabra del Señor. Gente, qué poderosa es esa palabra. La nación que no escuchó la voz de Dios. ¿Será que esta es nuestra nación también? Una nación que ya no escucha la voz de Dios. Pobre de la nación que no escucha la voz de Dios. Así dice el Señor. Di esta orden al pueblo diciendo: escucha mi voz. Este es el primer mandamiento. Escucha, oh Israel, escucha, oh Israel. Es necesario que escuchemos la voz de Dios, mi gente, porque hay otras voces, las voces de su inclinación. Existen entonces las voces de tu mala inclinación. Existen las voces del mundo, de la gente a nuestro alrededor, de la opinión pública, y existe la voz del diablo. Entonces ya ves, he hablado de tres voces aquí: la voz del diablo, la voz del mundo y la voz de sus malos deseos. Tienes que escuchar la voz de Dios. Para escuchar la voz de Dios, tendrás que renunciar a la voz del mundo, a la voz del diablo y a la voz de tu propia carne. Porque solo escuchando la voz del Señor, así seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. No puedes ser tu Dios si no escuchas su voz. No puedes ser su pueblo si no escuchas su voz. Seguid adelante por todo el camino que os indicaré para ser infelices. Mira qué bonito. Seguid el camino que os indico. No debemos seguir el camino del mundo, mi gente. No debemos seguir los caminos del mal. Debemos seguir el camino que Dios indica para ti. Entonces, si Dios te pide que perdones, tú perdonas. Y si Dios te pide que dejes de mentir, dejas de mentir. Y si Dios te pide que dejes de chismear, dejas de chismear. Si Dios te pide que te cases, te casas. Si Dios te pidió que no cometas adulterio, no lo hagas. ¿Entiendes? Para ser feliz. Somos felices cuando escuchamos la voz de Dios. Dios mío, mi gente. Cada vez que escuchas tu voz, cada vez que escuchas la voz del diablo, y cada vez que escuchas y sigues la voz del mundo, te equivocas. Cada vez que escuchas la voz de Dios, eres feliz. Yo garantizo esto. Cada vez que escuchas la voz de Dios, eres feliz. Hablo por mi vida. Cada vez que escuché la voz de Dios, obedecí, fui feliz. Cada vez que no escuché la voz de Dios, me fue mal. Pero no escucharon y no prestaron atención. Aquí está el problema. Ya no queremos escuchar la voz de Dios. Muchos no están prestando atención a la voz de Dios. Están necesitando más atención en la voz del mundo.
Al contrario. Y mira, ¿por qué no están escuchando la voz de Dios? ¿Por qué no están prestando atención? Porque en cambio siguen los malos deseos del corazón. Aquí está el Sí, problema. mamá, retrocedieron y no hacia adelante. Entonces ese es el problema. Cuando no escuchas a Dios retrocedes. Porque mucha gente ve que la vida no avanza, porque no escuchas la voz de Dios. Estás escuchando las malas inclinaciones de tu corazón. ¿Quieres avanzar, hermano? Solo hay una manera. Tendrás que escuchar la voz del Señor, la palabra de Dios. Tendrás que escucharla. No hay otra manera. Si quieres ser feliz, si quieres avanzar, vas a tener que escuchar la palabra de Dios. Esa palabra que muchas veces nos corrige. Esta nación que no escuchó la voz del Señor, su Dios, y no aceptó la corrección. ¿Quieres avanzar? ¿Quieres ser feliz? Entonces sí, tendrás que escuchar las correcciones de Dios. Dios tiene muchas veces correcciones para ti. Es una palabra que te convierte, es una palabra que te hace cambiar de vida, es una palabra que te hace dejar los malos hábitos, es una palabra que te hace dejar el pecado, pero esa es la única manera de avanzar. Esta es la única forma de ser feliz, es escuchando la voz del Señor. Es abandonar los malos caminos. Esta es la nación que no escuchó la voz del Señor. Su fe murió. No dejes morir tu fe, hermano. Y que estas palabras no se apliquen a ti, que seas aquel que escucha la voz del Señor. Que Dios te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.